Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a hacer un resumen muy general sobre el tema de coaching. Esta es una clase, digamos, un poco resumida de lo que es todo el módulo de coaching. En ella no puedo pretender, digamos, llegar a un nivel de detalle como el que ya ustedes van a poder conseguir a través de los diferentes materiales que están en la plataforma de la universidad. Esos materiales están básicamente conformados por un documento principal, que es el documento que se llama Coaching, el papel del líder en la excelencia de los resultados, y una serie de referencias y enlaces a internet sobre artículos de interés que les va a permitir a ustedes profundizar algunos de los aspectos que se ven en este módulo. También igualmente les he colocado en la plataforma de la universidad unos enlaces hacia algunos videos que les permiten a ustedes también reforzar y complementar, digamos, los conocimientos alrededor del tema de coaching. Entonces vamos a iniciar con un resumen muy grande sobre el tema del módulo, para que ustedes, digamos, tengan ya una comprensión inicial que les permita ir profundizando en los temas que ya ustedes quieran hacer. El objetivo general del módulo es fortalecer las capacidades de liderazgo de ustedes como funcionarios del banco a través de un acompañamiento a sus colaboradores y clientes que les permita, digamos, una buena asesoría permanente y aprovechar las oportunidades de negocio que se les presentan. Mejorar las capacidades de gestión con los equipos comerciales, también por medio del acompañamiento. Hay personas que seguramente tienen equipos a cargo, que tienen grupos de trabajo, y este nuevo modelo de liderazgo que es el coaching les permite a ustedes hacer un mejor acompañamiento a cada uno de sus integrantes. El otro tema muy importante de objetivos que tenemos acá tiene que ver con la posibilidad de estimular a los miembros del equipo a alcanzar sus objetivos comerciales y desarrollar estrategias para la obtención de nuevos negocios agropecuarios, garantizando en último término la calidad de la cartera. Producir cambios en la manera como nos relacionamos con nuestro cliente, que es el productor rural, ese pequeño productor, el cual requiere un gran apoyo por parte nuestra, y para eso pues lo más importante es establecer una relación de largo plazo con ellos, como lo vimos en el módulo de venta consultiva, y poder asesorarlo en el manejo de sus obligaciones financieras con el banco. El tema del liderazgo es un tema que ha venido evolucionando con los tiempos y que hoy en día, digamos, tiene unas connotaciones totalmente diferentes a lo que se desarrollaba hacía 20, 30 o 40 años. En la era industrial, pues el paradigma básicamente era el de una mentalidad cosificadora. A las personas se consideraban cosas, e igual que con los bienes materiales o los activos de una compañía, también se movían de acuerdo con los intereses y las necesidades de cada una de las empresas. El nuevo paradigma es en tener en cuenta a un trabajador, a un funcionario como una persona completa. Y cuando hablamos de persona completa, como lo dice Stephen Covey en el 8º hábito en su libro, que ha sido muy famoso, es que tenemos que tener en cuenta que una persona debemos, digamos, gestionarlo desde su cuerpo, su mente, su corazón y su espíritu. Es una persona integral y que en esta era del conocimiento es una persona que lógicamente requiere de un tratamiento y de una gestión que permita finalmente que nosotros podamos obtener como empresa, como banco, los mejores resultados por parte de ellos a través de, digamos, un tratamiento especial que permita acompañarlo y que permita lograr sacar de esas personas lo mejor que tienen para entregárselo a la compañía. Entonces hoy en día las prácticas de dirección y gestión son completamente distintas a las de hace 30 o 40 años, y dentro de eso se inscribe este nuevo modelo de liderazgo que es el coaching, en donde en los modelos de gestión anteriores, que eran muy controladores y muy directivos, digamos que los jefes o líderes básicamente lo que hacían era dirigir, instruir, aconsejar y asesorar. Hoy en día
dentro del nuevo modelo de liderazgo se pregunta cómo, no se dice cómo. Entonces en el coaching es muy importante escuchar y comprender a las personas para despertar su conciencia, dar y recibir feedback o retroalimentación y evaluar y reflexionar conjuntamente con él para sacar conclusiones que finalmente sean las que sirvan de derrotero en el trabajo que vamos a desarrollar con nuestro equipo de trabajo, con nuestro grupo. Para ello, lo que debemos tener es una mente abierta para poder, digamos, desaprender muchos conceptos y muchas teorías que hasta ahora hemos venido desarrollando y poder aprender aquellas nuevas que nos permitan facilitar más nuestra labor en el trabajo. Hay una definición de liderazgo que, digamos, me llamó mucho la atención y que se las presento aquí en esta diapositiva en lo que tiene que ver con el líder ideal para el siglo XXI. Dice aquí que será aquel que cree un ambiente que estimule a todos los miembros de la organización a desplegar sus capacidades y alcanzar una visión compartida, que dé a las personas confianza para llegar como nunca antes más lejos, sean más productivos, más creativos y que sientan que tienen un dominio de su propia vida. Entonces miren que aquí hay una concepción completamente distinta de la que anteriormente se manejaba en los modelos de liderazgo que nos antecedieron, en donde básicamente lo que se buscaba era explotar esas habilidades físicas del trabajador para que pudiera obtener una mayor productividad, pero hoy en día ya es, digamos, habilidades no solamente físicas, sino también habilidades del conocimiento. Por lo tanto, es muy importante que esas personas tengan mucha claridad sobre cuáles son los objetivos que perseguimos en las compañías, cuál es la visión que tenemos de largo plazo en la compañía, no solamente a nivel de los intereses propios de la empresa, sino de los intereses de la sociedad y de los intereses de los diferentes actores que confluyen en una compañía. Muy bien. A través de este modelo de liderazgo, pues tenemos que lograr una mejora de productividad, una reducción de la rotación de personal, una optimización del servicio al cliente y una elevación del grado de compromiso de los empleados. Ese es un impacto organizacional que buscamos con estos nuevos estilos de liderazgo y que se enmarca básicamente dentro de 5 categorías de acuerdo con una investigación adelantada por Zenger y Folman en su libro El líder extraordinario. Él reúne en estas categorías como las capacidades que debe tener un líder para poder desarrollar un trabajo aunado con su equipo de trabajo y alcanzar los objetivos que se propone la compañía y los objetivos individuales, personales y profesionales de cada uno. Entonces, dentro de esas cualidades está el tema del carácter, que tiene que ver con la integridad y la honestidad de las personas. Son personas que lideran con el ejemplo, que cumplen con sus promesas y compromisos y que actúan de manera coherente, o sea, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. La capacidad personal es otro elemento muy importante en las opciones o en las capacidades que debe tener un líder, que son altas competencias profesionales, una gran capacidad de análisis y resolución de problemas, creatividad e innovación, y que son personas que practican el autodesarrollo. Orientación a resultados. Estas personas deben estar orientadas a los resultados. Promueven la obtención de resultados, establecen metas ambiciosas, asumen la responsabilidad por los resultados que obtienen o por las fallas que igualmente se puedan producir y ofrecen retroalimentación y apoyo a sus integrantes del equipo. Dentro de las habilidades interpersonales son personas que tienen una gran capacidad de comunicación, que tienen una gran capacidad para inspirar y motivar a los demás, establecen relaciones de confianza, desarrollan a las demás a través del coaching y colaboran y trabajan en equipo. Y en el liderazgo del cambio de organización son personas que entienden perfectamente cuál es la perspectiva estratégica de la compañía, defienden y promueven el cambio y conectan al grupo con el mundo exterior. O sea, son personas que no solamente deben entender
el interior de las organizaciones que también deben entender cuál es el entorno en el cual nos desarrollamos y desarrolla la organización, en este caso el banco. Para ello, el tema de comunicación es un tema fundamental para poder lograr nuestros objetivos personales y profesionales, y a través de ellos tenemos que darle una importancia muy grande a la comunicación interpersonal, ya que a través de ella es que establecemos relaciones con nuestros congéneres, con nuestros compañeros de equipo, con nuestros compañeros de organización. A través de ello establecemos nuestros vínculos afectivos y generamos nuestras fronteras de posibilidades, o sea, la generación de posibilidades de crecimiento dentro del entorno en el cual nos desempeñamos. A través de la comunicación podemos nosotros, si la manejamos adecuadamente, poder prospectar y proyectar nuestra vida laboral. Entonces la comunicación no es simplemente una transmisión de datos, sino que es un tema que tiene que ver con una interacción en donde intervienen las palabras, los gestos, la conducta, los gestos corporales y las emociones. No solamente uno transmite en una comunicación un mensaje, sino que esa teoría de la información de la acción hoy es una teoría mucho más compleja, porque incluye todos estos elementos que son los que hacen posible poder entender claramente y poder comunicar adecuadamente en una interacción conversacional. Y ello implica el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal, o sea, el cómo y el qué se dice en nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque las cosas no se perciben tal cual son. La percepción es un estímulo que tiene además una asignación de sentido, ¿sí? O sea, cuando nosotros percibimos las cosas, también estamos asignándole un sentido, y eso hace que no todos percibamos las diferentes acciones que ocurren a nuestro alrededor de la misma manera. Como dice el Talmud, no vemos las cosas como son, vemos las cosas del modo que somos. Entonces, de alguna manera, nuestra cultura, la manera como nosotros fuimos criados, los entornos en los cuales fuimos educados, las personas que estuvieron alrededor nuestro dentro de nuestro proceso de crecimiento, y factores también psicológicos y socioculturales están influyendo hoy en día para generar lo que se llaman los modelos mentales, que es ese mundo de creencias que tenemos cada uno y que nos permiten percibir el mundo de una manera distinta. Y a través de esa comunicación nos permitimos comunicarnos con los demás, es lo que llamamos el arte de conversar, y a través de él podemos utilizar el poder de la palabra, poner digamos, en contexto el tema de la escucha, el arte de preguntar, la manera de entrar en sintonía con los demás y de poder conversar en forma constructiva. En el documento base sobre este tema de la comunicación efectiva, en detalle podrán ustedes mirar las diferentes teorías que actualmente hay sobre esto y que nos permiten utilizar cada una de estas capacidades de la comunicación para poder ponerlas en prácticas en nuestro día a día, en la organización, para tener realmente una mayor comunicación, una comunicación efectiva que nos permita entonces tener la gran posibilidad de poder hacer juicios adecuados, de pedir adecuadamente o hacer pedidos, ofrecimientos, compromisos, afirmaciones, etcétera, que son las acciones que realizamos a través del poder transformador de la palabra. La escucha activa, a través del acto de escuchar, a través de los diferentes niveles de escucha y a través de las diferentes actitudes de la escucha, ¿sí?, nos permite garantizar que podamos entender y comprender la relación que estamos teniendo con nuestro cliente, con nuestro interlocutor. El arte de hacer preguntas nos permite desarrollar una competencia comunicativa muy importante que debemos saber manejar adecuadamente para poder desarrollar un gran papel en la indagación, poder utilizar muy bien el poder de las preguntas y utilizar adecuadamente los tipos de preguntas que ya habíamos conversado tal vez en el módulo de venta consultiva,
que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Entrar en sintonía es un elemento muy importante cuando hacemos una entrevista de venta, como lo hablábamos en el módulo también de venta consultiva, porque eso nos permite desarrollar una competencia que nos permite generar unos factores competitivos para poder, digamos, entender mejor a nuestro interlocutor, a nuestro cliente y administrar de manera muy adecuada el arte de exponer y de indagar. Eso tiene que ver con la interacción comunicacional y con el tema de la danza comunicacional, que hablábamos también de cómo percibimos al otro, de cómo calibramos su lenguaje verbal y no verbal y de cómo logramos entonces obtener una sincronía al momento en que tenemos una conversación con el otro. La conversación en forma constructiva se hace a través de una actitud de respeto y de aceptación hacia el otro y de efectividad para el logro de los objetivos conversacionales. Toda conversación implica un objetivo. Las conversaciones, digamos, normalmente ya sean de negocio, de amistad o una conversación de educativa, etcétera, etcétera, implican un objetivo, y si nosotros logramos mantener estas actitudes y lograr esta efectividad en el manejo de las conversaciones, pues lógicamente se van a cumplir mejor esos objetivos comunicacionales. Finalmente podemos llegar a una comunicación asertiva, que la podemos considerar como un recurso para comunicar de un modo respetuoso y oportuno lo que yo siento y para acoger con el mismo respeto lo que sienten los otros. Digamos que esta es una definición que hace en un libro que se llama La asertividad, Eva Bach y Ana Forés, que son sus autores, y que básicamente tratan de recoger aquí lo que ellos interpretan como una comunicación asertiva. Teniendo claro el concepto de asertividad, entonces podemos resumir que es una comunicación en donde debemos tratar con consideración al otro, dentro de una actitud de respeto y de entendimiento por las opiniones del otro, y que igualmente ese otro también debe tener una consideración, un respeto por las opiniones mías. Sobre esa base podemos decir que la asertividad es una comunicación equilibrada que permite que yo no sea ni una persona agresiva ni totalmente pasiva, pero que tenga dentro del contexto de la conversación una consideración por el otro, afecto, amabilidad y el respeto en esas relaciones. Por tanto, la asertividad como habilidad nos va a permitir comunicarnos de una mejor manera. Por ejemplo, el decir que no. Muchas veces, y seguramente ustedes lo han experimentado a través de su experiencia laboral, muchas veces le decimos sí a todos, a los clientes y a nuestros jefes y a nuestros compañeros, y no nos damos cuenta de cuál es realmente la capacidad para nosotros poder responder a esos compromisos. Entonces es muy importante que dentro de una comunicación asertiva podemos transmitir nuestros sentimientos, nuestras opiniones, y de acuerdo con nuestras capacidades establecer hasta dónde podemos llegar en un tipo de compromisos o no. E igualmente, tal como lo ven ustedes en esta diapositiva, eso nos permite entonces tratar temas que a veces son temas que consideramos un poco espinosos, como el decir que no, como el de pedir disculpas, que es un tema que a veces no podemos manejar muy bien o no lo hacemos adecuadamente, el poder expresar sentimientos adecuadamente, formular preguntas, etc. Es un medio que nos permite desarrollar una habilidad social que nos va a facilitar, digamos, el desempeño en nuestra vida laboral, personal, familiar, etc. Y obviamente con nuestros clientes. El tema de la asertividad es una cuestión también de derechos y de obligaciones. Entonces, hablábamos de que yo tengo el derecho de expresar mis opiniones, el derecho a decir que no, el derecho a afirmar, el derecho a pedir información, a expresar emociones, etcétera, etcétera. Y también igualmente nuestros interlocutores tienen esos mismos derechos, como es el de, y deberes también, como el de poder escucharnos, el aceptar que alguien nos diga que no, el ofrecer información cuando sea pertinente,
etcétera, etcétera. Entonces, la asertividad es un esquema de habilidad social que nos permite tener una comunicación en donde yo tengo en cuenta derechos y deberes, tanto míos como del interlocutor. La asertividad, entonces, digamos que es un equilibrio, es una posición intermedia entre una comunicación agresiva y una comunicación demasiado pasiva. El estilo asertivo, entonces, tiene en cuenta al interlocutor, o sea, el yo más tú, que es el nosotros. El derecho a expresarme yo conlleva el deber a permitir la expresión también de la otra persona. Debemos sentir que existe el otro y que merece ser tratado igual que yo. Ese es el estilo realmente asertivo, que se diferencia del estilo agresivo, en donde solamente hablamos desde el yo, ¿sí? Que es normalmente una actitud que vemos en personas que solamente hablan siempre de ellos y no tienen en cuenta la posición, la opinión y el concepto de los demás. Y el estilo pasivo, que es un estilo que se va al otro extremo, en donde solamente se centra en el otro, en el tú, y desconoce los deberes y los derechos del yo. Entonces, en los comportamientos pasivos, muchas veces las personas les cuesta mucho expresar sus sentimientos, sus deseos. Básicamente son personas que nos damos cuenta que la gente se aprovecha mucho de ellos porque no hacen respetar sus derechos. Son personas que se comprometen a mantener siempre la armonía y de pronto no hay una actitud hacia poder confrontar las ideas de los demás dentro de un ambiente de respeto. Y el comportamiento agresivo son, digamos, actitudes de personas que permanentemente discuten con los demás, son personas que se quejan permanentemente, que ven solo una forma de resolver los problemas, que piensan que siempre tienen la razón y no le dan la oportunidad a los otros, encuentran siempre fallas en los demás. Entonces, esos comportamientos agresivos son los que también debemos evitar. Y finalmente, siendo asertivos, es cuando siento que yo estoy considerando el derecho mío y el derecho de los demás. Cuando quieras expresar algún sentimiento, cuando necesitas algo, cuando veas injusticias, en esos momentos hay que ser muy asertivos, teniendo una comunicación equilibrada que también tenga en cuenta la comunicación y las opiniones de los otros. Hay muchas formas de ser asertivos. Una es compartir puntos de vista. A veces creemos que nosotros tenemos la razón, pero no vemos el punto de vista del otro. Entonces tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en el papel del otro y poder también entender sus mensajes y entender sus opiniones. Hablar desde el yo para abrir y facilitar la comunicación. Entonces muchas veces tenemos que decir, mire, quizás no me he explicado bien, y entro a darle una razón más completa de cuál es mi opinión. O simplemente es decir, tú no me entiendes, cuando sencillamente lo que pasa es que no estamos escuchando adecuadamente a esa otra persona, ni nos estamos poniendo en el papel de él para también entender cuál es su mensaje, cuál es su opinión, poderlo entender y llegar a un acuerdo. Hablando en positivo, logramos ser asertivos, ¿sí? Cuando decimos no corras en cambio de más despacio, o decir más despacio por favor en cambio de no corras. Es un ejemplo de cómo podemos nosotros ser asertivos en una comunicación. Solicitarle a alguna persona para que hable más bajito en cambio de decirle no grites. Aquí hay unos ejemplos de cómo puede ser uno asertivo en la comunicación. Y finalmente, las claves para una comunicación efectiva tiene que ver con estos puntos que están en esta diapositiva, en donde debemos generar vínculos de mutua confianza, recordar que el lenguaje no solamente es hablado, sino que también es corporal y que por lo tanto debemos también interpretar ese lenguaje del cuerpo, transmitir emociones positivas, establecer sintonía en las conversaciones, asumir actitudes constructivas en las conversaciones que tenemos con el otro, practicando la asertividad en la comunicación. Estos son puntos claves para finalmente obtener una comunicación efectiva que nos permita a nosotros
desarrollarnos y manejarnos más adecuadamente en nuestro ambiente, en los diferentes ambientes que enfrentamos en la vida, tanto desde el punto de vista laboral, personal, familiar, etc. Veamos ahora un poco, ya concentrándonos en el tema del coaching de ventas, de cómo podemos aprovechar esta filosofía de coaching y este liderazgo de coaching para aplicarlo a nuestros objetivos comerciales. Teniendo en cuenta que el coaching no solamente se centra en los errores pasados, sino que tiene muy en cuenta las posibilidades futuras. Hay un autor muy famoso que es John Whitmore, que es una de las personas que empezó a escribir sobre coaching. Hay un libro que se llama precisamente Coaching, editado en el 2002. Para los que quieran profundizar sobre este tema, pues pueden consultar este libro. Una definición que es la definición de la Federación Internacional de Coaching, dice que el coaching profesional consiste en una relación continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión o empresa o negocio de las personas, y que mediante el proceso de coaching el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. En términos muy concretos, es un proceso de acompañamiento dirigido a personas o equipos. Es un programa de cambio porque busca crecimiento y mejora en las personas para obtener un mejor desempeño. Facilita el desarrollo potencial de las personas y los equipos. Ayuda a las personas y equipos a alcanzar objetivos coherentes y está dirigido a la acción y los resultados. También podemos decir que el coaching es una conversación con las personas y los equipos en donde hay definición de objetivos, en donde se genera conciencia, hay escucha efectiva, hay preguntas y hay feedback o retroalimentación. Eso permite que logremos a personas autónomas que van a tener la capacidad de poder definir sus propios objetivos, hacer un proceso de autogestión y establecer sus propias metas y sus propios resultados. Uno de los objetivos del coaching es desarrollar la conciencia y la responsabilidad. En ese sentido, digamos, yo les transmito aquí una definición de las muchas que hay sobre coaching, porque digamos que el coaching no tiene una única definición, hay muchas. Yo he escogido esta, en la cual dice que cuando nos referimos a un líder coach, estamos hablando de un profesional que gestiona directamente un equipo de personas y que pone un especial énfasis y atención en ayudar a los integrantes a desarrollar todas sus habilidades y competencias, alentándolos a poner en práctica nuevas formas de actuación y a evaluar el impacto que estos cambios generan en sí mismos y en la organización, al tiempo que debe fomentar el compromiso de las propias personas a su crecimiento y desarrollo continuo. Entonces miren que esta definición está involucrando un poco lo que comentábamos en los minutos anteriores, es que queremos formar personas autónomas, personas con capacidad de autogestión, personas que puedan definir objetivos y metas claras en su desarrollo profesional y personas que puedan aportar al máximo de su desarrollo personal y de su conocimiento para aportar a la compañía, en este caso al banco, para obtener los mejores resultados y ser mucho más productivos y eficientes en nuestro trabajo. Las competencias claves del coaching, pues están enumeradas un poco aquí, que es el tema de la capacidad de relación, el tema de escucha activa, que ya lo hemos venido mencionando, la capacidad de formular preguntas, el tema de reconocimiento o feedback, que permite que yo pueda reconocer las buenas acciones que hagan las personas, pero también igualmente establecer en forma muy respetuosa las fallas y las formas como puede mejorar. Son personas que tienen capacidad de diseñar planes de acción y son personas que hacen un seguimiento y evaluación permanente a los avances que desarrollan en su trabajo. Digamos que esas son como competencias muy importantes del coaching para que ustedes las puedan desarrollar. Y aquí lo que queremos mencionar es cuáles son básicamente las funciones de un líder coach. En esas funciones del líder coach están, digamos, ya contenidas parte de los elementos que hemos venido conversando a este momento y
que ya ustedes las pueden leer pues mucho más en detalle, pero que básicamente están, digamos, enfocadas a sacar lo mejor de las personas a través de la colaboración, a través del acompañamiento permanente en las actividades que desarrolla el equipo, a la motivación a cada uno de los miembros del equipo para que, digamos, puedan desarrollar mejor su trabajo y puedan tener objetivos claros de desempeño en sus labores diarias. La colaboración, que es un elemento supremamente fundamental. El trabajo en equipo, hoy en día, ustedes saben, tiene que fundamentarse en la colaboración para que realmente sea efectivo y sea productivo. El tema de la identificación con los objetivos de la compañía, con la visión y la misión de la organización son supremamente importantes, porque eso nos permite tener una conciencia del trabajo que estamos realizando y por lo tanto una definición clara de lo que queremos lograr, no solamente como compañía, sino como funcionarios de la organización. Crear espacios de diálogo es otro elemento muy importante dentro de las funciones del líder coach. No solamente es un tema de orientar o es un tema solamente de control, sino que tenemos que dialogar para poder llegar a acuerdos. Otra función muy importante del líder coach es poder ayudar a las personas a conocerse mejor cada día y sacar lo mejor de sí mismas. Estimular a las personas en los miembros del equipo en la producción de resultados y lo que ya hablamos, movilizar a la gente hacia la colaboración. Dentro de estas funciones que hemos visto, yo quiero resaltar dos muy importantes, como son una, el proporcionar feedback, que es proporcionar retroalimentación a las personas. Aquí, digamos, están enumeradas algunas de esas capacidades, porque eso nos permite que las personas puedan potenciar mejor sus capacidades y actitudes, promueven el aprendizaje y la mejora de desempeño, permite ser uno mucho más concreto y descriptivo en el comportamiento, ya que no evalúas, no juzga, sino que simplemente lo que hace es reconocer, digamos, los éxitos y un poco también hacer reflexionar a las personas sobre los comportamientos que deben mejorar. Igualmente hay que tener en cuenta que la retroalimentación debe ser empleada desde la perspectiva del sujeto y no desde el punto particular de la persona que entrega esa retroalimentación. Entonces debemos conocer muy bien a la persona, cuáles son sus propósitos y desde ese ámbito de conocimiento entregamos esa retroalimentación. En el feedback se utilizan mucho las preguntas para tratar de sondear lo que la persona piensa. Y el reconocimiento, en fin, es una herramienta muy importante de aprendizaje que transmite energía y estimula a las personas a seguir desarrollando cada día un trabajo mucho mejor. Y el otro elemento que quiero destacar es el tema de las preguntas efectivas. La pregunta es un método muy fundamental en el coaching porque a través de ellas logramos establecer o logramos interpretar lo que las personas piensan. Las preguntas abiertas son las que son más eficaces. Para indagar con profundidad se debe iniciar con este tipo de preguntas porque a través de ellas la persona puede, digamos, desarrollar con toda libertad la respuesta que le estamos formulando. Esas preguntas deben seguir siempre la secuencia y el interés de pensamiento de ese otro con el cual estamos conversando. Y el coach, el líder coach debe estar atento a la respuesta que ese discípulo está entregando para poder mantener la secuencia y yo poder continuar con un grupo de preguntas que realmente sean coherentes y lleguen finalmente al objetivo que yo estoy persiguiendo en términos de la respuesta que quiero conseguir de esa persona a la cual con la cual estoy conversando. Por último, dentro del tema del acompañamiento en ventas, el líder coach desempeña ahí un papel supremamente importante, porque a través de ese acompañamiento podemos entregarle nuestra experiencia y nuestro conocimiento a los miembros del equipo con el fin de que ellos puedan mejorar sus actitudes
dentro de las entrevistas de venta. Entonces, la labor del líder coach, el papel que debe desarrollar aquí es simplemente como una persona que observa sin participar dentro de la entrevista. Y su papel como observador es darse cuenta cómo está desarrollando el proceso su colaborador, para que posteriormente, a través de una conversación de coaching, pueda entregarle una retroalimentación que le permita mejorar hacia adelante. Las conversaciones de coaching básicamente siguen este proceso, que es una primera etapa en donde yo establezco el propósito de la conversación, una segunda etapa de entender cuál es la situación actual de mi colaborador, poder definir unos objetivos, unas estrategias y finalmente diseñar un plan de acción. Básicamente esos son los elementos que constituyen una conversación de coaching, ¿cierto? Yo lo he denominado aquí el modelo SEDA. Dentro de los pasos de esa conversación es pasar de una situación actual a una situación futura, que es la que yo finalmente quiero obtener como meta o como objetivo para que ese colaborador mejore en sus comportamientos y en sus conocimientos. Entonces, a partir de definir objetivos, a partir de la realidad que vive ese colaborador y de ofrecerle una serie de opciones y de alternativas, tenemos que llegar a unos compromisos que se van a cristalizar en un plan de acción que finalmente es el que va a lograr cumplir los objetivos y las metas para que el proceso finalmente se dé y se produzcan las mejoras en el funcionamiento y en el trabajo de estos colaboradores. Finalmente quiero comentarles un poco los beneficios del coaching, tanto para las personas como para la organización. Uno de los beneficios del coaching tiene que ver con el tema de confianza y seguridad, la mejora en la capacidad para ver nuevas perspectivas, encontrar sentido de propósito en el trabajo, ser una persona mayor, más creativos, logra mayor empoderamiento, autoconocimiento y mayor involucramiento y conocimiento en nuestro trabajo. Y para la compañía, pues obviamente, mejora el sentido de trabajo por parte de las personas que conforman los equipos, empleados más involucrados y comprometidos, logra mayores resultados en desempeño y productividad, la mayor creatividad que se puede lograr en el trabajo, la motivación de la gente y la capacidad de resiliencia, flexibilidad y adaptación al cambio. Sócrates tiene una frase que yo quiero transmitirles a ustedes aquí y que de alguna manera concluye en lo que puede, digamos, desarrollarse a través del método del coaching. Es que yo no puedo enseñaros nada, solo puedo ayudaros a buscar el conocimiento dentro de vosotros mismos, lo cual es mucho mejor que traspasaros mi poca sabiduría. Entonces el coaching se centra en la capacidad de que las personas se pueden autogestionar, que las personas pueden encontrar respuestas en sus propios conocimientos y que yo como líder coach lo que simplemente hago es ayudarle, motivarle e incentivarle para que a través de sus propios conocimientos, de su propia experiencia y de su propia capacidad de definir objetivos, resultados y de generar planes de acción, logre finalmente los objetivos que se propongan y logra ser una persona mucho más productiva. Muchas gracias por la atención y espero estar compartiendo con ustedes en los diferentes canales como el chat, las videoconferencias y los foros para seguir debatiendo este tema particular como es el coaching. Mil gracias a todos.